El trastorno esquizoafectivo es un trastorno que está a caballo entre lo que serían los trastornos psicóticos y lo que serían los trastornos del humor. Es decir, por una parte tenemos una sintomatología, pertenece a las esquizofrenias, por ejemplo, que serían alucinaciones, delirios, desestructuración del pensamiento, y por otro lado tendríamos variaciones en el humor, como en el trastorno bipolar. Tendríamos fases maníacas, fases de incluso depresión mayor. El trastorno esquizoafectivo, la gran dificultad que tiene es que puede confundirse con otros tres trastornos relativamente comunes. Las diferencias estriban en pequeñas sutilezas. Por ejemplo, en la esquizofrenia se caracteriza por tener síntomas psicóticos, alucinaciones, desestructuración del pensamiento, delirios, pero estos elementos psicóticos no tienen por qué darse con variaciones del humor, simplemente existen estos elementos psicóticos. Luego tenemos el trastorno bipolar. Tenemos una fase maníaca en la cual se desparrama mucho, y luego por otra parte te viene la fase depresiva en la cual puedes entrar en una depresión muy profunda. En el trastorno bipolar los elementos psicóticos solamente se dan en las fases de pico, en la fase maníaca y en la fase depresiva. Y luego tenemos la depresión mayor. La depresión mayor es un estado depresivo grave que en las fases más importantes, más duras de este trastorno se pueden dar situaciones psicóticas, delirios o alucinaciones, pero que tienen un contenido parecido al contenido en sí de la depresión. La diferencia con respecto a las demás es que el trastorno esquizoafectivo, las variaciones de humor tienen elementos psicóticos, pero también se pueden dar elementos psicóticos sin que haya variaciones del humor, y se considera que estos elementos psicóticos se den solo, sin variaciones del humor, en torno a unas 2 semanas. Es muy importante el diagnóstico diferencial por parte de un profesional de la salud mental, tanto desde el punto de vista de la psiquiatría como desde el punto de vista de la psicología. Es muy importante porque hay muchos síntomas comunes, entonces realmente parece que es lo mismo, pero no lo es. La parte psiquiátrica debe determinar cuál es el tratamiento farmacológico que debe utilizar. Si estamos trabajando con una esquizofrenia, pues lógicamente aquí tiene que haber un tratamiento de antipsicóticos. Y si estamos trabajando en un caso de trastorno esquizoafectivo, tendríamos que abordar la farmacología desde el punto de vista de los antidepresivos, desde el punto de vista de los estabilizadores del ánimo y de los antipsicóticos. Hay que ajustar la medicación para tener un buen pronóstico y sobre todo una buena funcionalidad. El trastorno esquizoafectivo debe ser tratado y tiene tratamiento. Por un lado, hemos hablado anteriormente de lo que es el abordaje desde el punto de vista farmacológico. El otro trabajo que hay que meter es desde el punto de vista de la psicoterapia. Por un lado, el paciente debe de aprender qué es lo que le pasa, por qué le pasa, saber identificar las causas y aprender desde el punto de vista de la psicoterapia cognitivo-conductual distintas técnicas para gestionar sus emociones, gestionar sus pensamientos y por otro lado aprender una serie de conductas de adaptación que le hagan muchísimo más funcional. Por otro lado, lo que es la psicoeducación, tener información sobre qué es lo que le está pasando de tal manera que no se le estigmatice. Es muy importante la multidisciplinariedad profesional en este tipo de trastorno.